Estás escuchando lavisión.radio.net. Transmite las 24 horas, 365 días del año, en calidad estéreo digital. Lavisión.radio.net. Oficinas centrales 1394 Indian Trail Road, Suite 202, Norcross, Georgia. Teléfono en el estudio 678-477-3036. Amigos, estamos de regreso. Son las 11:33 de la mañana. Muy felices y contentos de poder acompañarles el día de hoy, martes 23 de mayo. Así es. Oye, ya vamos encaminaditos a la mitad de este año 2023, sí, Luis. Sí. Parece, oye, en un abrir y cerrar de ojos, de verdad. Es una cosa increíble cómo va pasando el tiempo. Yo siento que fue ayer cuando iniciamos nuestro primer programa, empezando enero, estrenando enero, y hablábamos tanto de este año 2023, y miren que ya en poco vamos a estar, el próximo martes estamos a rayita. Estamos a rayita de terminar este mes de mayo. Así que siempre hay que aprovechar el tiempo por allí, así como nosotros vamos a aprovechar de presentar a nuestra maravillosa invitada de la mañana del día de hoy. Sí, señor, ella es Isabel de Jesús, antropóloga. Ya les voy a leer porque esta información yo tengo que leerla. Oye, a ver, déjenme colocarme por acá para poderla leer. Ahí ustedes nos están viendo en pantalla. Bueno, a ella también la están viendo en pantalla. Fíjense, mis amigos, que Isabel de Jesús es antropóloga de la UCB, magíster en gestión y políticas culturales, miembro ordinario de ICOM Venezuela, profesora invitada de la maestría de gestión y políticas culturales. Actualmente trabaja en el Instituto de Patrimonio Cultural, coordinador en proyectos arqueológicos como el rescate del cementerio de los extranjeros en La Guaira, miembro del Comité de Tráfico Ilícito del Instituto del Patrimonio Cultural. Ella ha realizado cursos en diferentes áreas como conservación de bienes, muebles, metal. Ha sido asistente de campo en varias actividades de investigación arqueológica en Falcón y Lara. ¡Wow! Me encanta. Yo siempre creo que en mi vida pasada yo fui antropóloga. ¿Ah, sí? Siempre que veo esos programas y esas cosas, de verdad. Quedas fascinada. Uy, me encanta ver ese tipo de programas. Aquí por el tiempo, veía hace mucho tiempo programas. Aquí, el tiempo es limitado y ya no he tenido, pero hace mucho tiempo siempre me llamaba la atención. Así que para mí es un honor, para nosotros es un honor y un placer poder presentar a Isabel de Jesús. Muy buenos días, Isabel, ¿cómo te encuentras? Muy bien, muy buenos días, muy bien, muchas gracias, todo bien por acá. Qué bueno, muchas gracias a ti por estar o por aceptar esta invitación para hablarnos el día de hoy sobre la artesanía venezolana. Por aquí tenemos a Luis, que te saluda. ¿Cómo estás, Hola, Luis. Isabel? Todo bien. Encantado de estar con nosotros, y sobre todo un tema tan interesante como es la artesanía venezolana, es decir, es la cultura misma de nuestro país. Exactamente. La artesanía es una de las cosas que denomina a los países, y en especial, en este caso, a Venezuela, nuestro país. Así es. Hay una cosa que siempre he tenido la duda, ¿no? Que poco a poco ha ido cambiando, pero cuando se habla de arte, en términos generales, se habla de pintura, se habla de teatro, de danza, se habla de escultura, de dibujo, de música, pero no se menciona la artesanía. Sin embargo, uno ve a nivel mundial que han habido, por ejemplo, demandas fabulosas porque una etnia indígena demandó por cuestiones de propiedad intelectual a una firma de moda que le está utilizando los patrones de los tejidos, de los bordados, en fin. Y en Venezuela creo que también está sucediendo eso mismo. Hay una miembro de una etnia venezolana cuyas cestas están siendo promovidas de mutuo acuerdo, además de las partes, por una de las firmas de moda más famosas del mundo, que es Celine, que eso es importante. Se está copiando los patrones, las cestas incluso. ¿Por qué? Y vuelvo al principio. ¿Por qué hablamos por un lado de arte y por otro lado hablamos de artesanía? Yo asumo que debería ser arte, pero estar incluido también la artesanía. ¿Qué ha pasado ahí? Bueno, lo que pasa es que por años el arte
se ha venido desviando de lo que llamamos artesanía. La artesanía es principalmente objetos elaborados de manera manual. Ustedes me dirán, bueno, la pintura también se maneja de manera manual, la escultura también, pero en el caso de estas como arte, responden más bien es a un principio estético, o sea, a un gusto determinado, hasta una teoría, como por ejemplo el Renacimiento. Por eso hablamos del arte del Renacimiento y no de la artesanía del Renacimiento, por ejemplo. En cambio, la artesanía responde más bien a un hecho cotidiano del uso como tal. Como tú bien señalas, la cestería que nuestros indígenas realizan, ellos la realizaban para su uso cotidiano, para ir a buscar su yuca y colocarla ahí y transportarla, para transportar el plátano, pero con el pasar de los años, ese uso cotidiano de ellos sacaron provecho y lo empezaron a vender al país o al extranjero que los visitaba, y ese extranjero lo puede utilizar en su casa también como un hecho cotidiano, ya sea para guardar algo o simplemente como un objeto de arte que lo coloca en un espacio donde puede ser visible y muchas veces utilizado o no. Entonces, esto es claro, la frontera entre la artesanía y el arte está muy diluida, pero principalmente tiene una carga más bien estética y teórica, lo que es el arte, en relación a la artesanía. Podemos encontrar en el arte 1, 2, 3 cuadros que sean representativos de un artista plástico, 10 cuadros, pero en la artesanía podemos sacar 50 tazas, y las 50 tazas tienden a ser un 98% igual. En el arte no. En el arte de los cuadros no tienden a ser iguales, las esculturas pueden tener variaciones muy sutiles, pero se diferencia principalmente por eso. O sea, en un lado tenemos escuelas que se formaron con una visión estética y una visión de su tiempo y de su siglo, y en cambio la artesanía es una visión más del uso cotidiano que nos han trasladado desde nuestras comunidades afrodescendientes y nuestras comunidades indígenas a la actualidad. Oye, que es muy interesante lo que nos dice, porque además encontré, y no te tengo por qué esconder esto, yo me leí mucho para tener esta entrevista contigo, pero también encontré otra cosa, es decir, el paladar al final, la comida también forma parte de la artesanía, como en nuestro caso, de la artesanía venezolana. Sí, bueno, la comida, yo no la quise tocar aquí porque entraría dentro del ámbito gastronómico, pero también tiene algo de artesanía. ¿Por qué? Porque cuando tú vas a hacer un asopado o un guiso o una sopa en una olla de barro, por ejemplo, como lo hacen los llaneros, sabe muy diferente a Sí. como tú la puedes hacer en una olla de metal, de hierro, de aluminio. Entonces tú tienes ahí una unión de esa olla, de esa cuchara de madera, de esos elementos que fabricó alguien, que manipuló alguien para poder llegar a esa cocina que también tiene recetas y alimentos que vinieron de Asia, de África, de Europa. Entonces es todo una danza, vamos a llamarlo así, entre la artesanía, la gastronomía, el paladar, que va surgiendo en nuestro país y que hoy en día, bueno, podemos decir que está expandida por el mundo entero. Este, la otra cosa interesante en todo esto es que eh, tenemos clasificado el tipo de artesanía que hay en Venezuela por regiones, Ujú. por etnias, ¿cómo es eso? Sí, bueno, ¿Cómo se ha hecho todo aunque ese no, levantamiento? Porque a estas alturas debemos conocer quién produce qué en todo caso. exacto. Por ejemplo, se inició hace muchos años atrás por parte del Ministerio de la Cultura un inventario de artesanos y artesanas. Ese inventario tenía ese fin, saber quién está produciendo, en qué sitio y qué.
Lo que pasa con los inventarios es que necesitan ser continuamente actualizados y muchas veces dejamos perder eso en el tiempo. Pero, por ejemplo, cuando uno iba a Mérida, uno era muy reconocido, por ejemplo, las artesanías merideñas, que eran las típicas casitas que uno compraba para colocar las fachadas, o los suéteres, los gorros, los guantes, que uno siempre identificaba. Cuando uno va al Zulia, uno tiende mucho a buscar las hamacas, los bolsos guajiros, o sea, a nivel social, ya el venezolano tiende a clasificar por regiones qué se puede fabricar o qué hacen los artesanos en un determinado lugar y tiempo. Sabemos perfectamente que, por ejemplo, cuando vamos a Amazonas, a Bolívar, podemos conseguir mucho las tallas en madera también de sillas, los collares de las famosas collares de Pepasamuro. Entonces, automáticamente, nosotros y culturalmente ya podemos identificar qué hay en cada región, aunque a veces ya se ha mimetizado y podemos conseguir por nuestros propios indígenas que se trasladan de un lado al otro, por ejemplo, indígenas aquí que ya venden artesanías que antiguamente uno iba al Amazonas o a Bolívar y las compraba. Entonces ahora es como un mix muchas veces que podemos conseguir en Mérida cosas del Zulia, cosas de Bolívar, en Bolívar podemos conseguir cosas de Mérida porque se van trasladando por el tradicional comercio que hay entre las regiones. Sí, la otra cosa que quería saber es lo siguiente, es que se puede diferenciar, si lo que tú acabas de decir es cierto, y en Zulia conseguimos las batas guajiras, conseguimos esos tejidos, esos tapetes fabulosos, de unos colores extraordinarios, pero es decir, ¿cuáles son las regiones más importantes que tiene Venezuela en la producción de artesanía y qué se produce básicamente? Bueno, tenemos todo lo que es la zona andina, produce mucho a nivel de tejido. Lara también produce mucho a nivel de tejido, cestería, objetos de barro. Todo el centro que le llamamos centro venezolano, principalmente Aragua y Valencia. Por ejemplo, Magdaleno se caracteriza por sus tallas de madera. Mucha gente iba a Magdaleno a comprar las poltronas, esos grandes muebles para colocarlos en sus patios. Entonces, eso más o menos caracteriza a las regiones venezolanas. Cuando tú vas al oriente, ya podemos, en vez de la hamaca, tenemos el chinchorro, o sea, tenemos variaciones sutiles entre región y región, porque también son variaciones climáticas que van respondiendo a los climas y también a las comunidades indígenas que habitan el sitio. Por ejemplo, si tú vas a la zona de Margarita, puedes conseguir instrumentos musicales, collares elaborados en concha marina, porque aprovechan su recurso marítimo para hacer estos collares que venden en las playas. Entonces, eso es el aprovechamiento regional que cada zona tiende a dar y que la persona, el artesano, para que se sepa, el artesano es una actividad principalmente de generaciones, o sea, de padres, abuelos a hijos, entonces se va llevando y de las mismas comunidades enteras que a veces participan de una u otra forma en el proceso artesanal. Claro, es decir, el tema de la artesanía no es un tema fundamentalmente indígena, sino también está incorporado gente que no es indígena, los que llaman los indígenas blancos, pues, sino es simplemente el pueblo común y corriente que adoptó un patrón de hacer, de desarrollar una actividad como eso. Yo particularmente te digo que mi abuelo paterno era un buen tallador de madera, excelente tallador de madera, pero no era indígena, sino que ya es una cosa, ya es algo de todo el venezolano, de toda la población que puede hacer. Sí, sí, es una cuestión que se ha impuesto, como ya podemos llamarlo, en el mundo del criollo, ¿no? El indígena hace su parte, pero el criollo hace la otra. Por ejemplo, en estos casos como Lara, tú no vas a conseguir grupos indígenas haciéndolo, vas a conseguir al criollo, al venezolano, claro. Colocado en tintorero, con sus hamacas, colocado cerca de kibor, con sus tacitas.
Esas tallas de madera larense son extraordinarias. Bellísimas. Exactamente. Entonces ya el pueblo que hace, realiza, transmite esa herencia de lo relacionado con la artesanía. Fíjate, Isabel, yo quería hacerte una pregunta. Generalmente se la hago a los invitados cuando se trata de cosas culturales de Venezuela. Tu opinión con relación y con tu experiencia a estos modernismos o a estas épocas diferentes ahora totalmente en la juventud. ¿Cómo se mantiene la artesanía ahora en la juventud? Porque ciertamente antes la gente era como llevar un presente, ¿no? Llevar de repente Buena pregunta. algo de la artesanía a algún lugar. Pues uno iba de un lugar, o por lo menos así lo veía yo en mi casa. Mi mamá viajaba y de repente, vamos a Barquisimeto, y llevaba unos recuerditos de la artesanía de Barquisimeto. Pero conocemos ahora cómo ha cambiado todo, cómo está ahora todo totalmente la evolución, los jóvenes andan en otra onda. ¿Cómo se proyecta la artesanía ahora venezolana en la juventud? ¿Cómo crees tú que va a impactar eso más adelante? O no sé si está impactando ahora. ¿Se sigue manteniendo de esa manera? Bueno, en la actualidad siento que la artesanía venezolana puede impactar de manera en la moda. Lo que ustedes acaban de nombrar, que esta comunidad, esta persona indígena que está haciendo un trato con estos diseñadores para transmitir su cestería. Bueno, ¿qué pasa? Muchos jóvenes, chicas y chicos, llevan los bolsos guajiros, los bolsos realizados en algunas comunidades indígenas del estado Bolívar por moda. O sea, les gusta la moda, lo que a veces sociológicamente en el pasado a lo mejor se llevaba como un símbolo de que el antropólogo era mucho de eso, que se iba a la comunidad, buscaba, compraba a la comunidad y cargaba encima ese objeto. Yo tenía mucho esa costumbre de traerme objetos de afuera, pero como un ámbito de tenerlo en mi casa como decorativo, pero ahora los jóvenes lo hacen más bien hacia la moda. Y eso es lo que está impactando mucho en lo que ustedes hacen referencia, a que se están copiando diseños de comunidades indígenas y se está usando para la moda. Pero esto puede ser contraproducente en el sentido de que hay que respetar que hay una ley de propiedad intelectual. Sí. Ciertamente. Bueno, eso es un tema que a mí, amigos, pues sí, de repente me causa un poquito no sé, a ver, no puedo decir angustia porque es una palabra muy fuerte, pero sí a veces como que digo, caramba, o sea, ¿hasta dónde va a llegar nuestra cultura? Porque veo que ahorita los jóvenes, no sé, lo digo también porque tengo una hija en edad, bueno, aparte que estamos viviendo en otro país, pero conociéndola tanto, creo que no se va a interesar en regalar de repente, oye, una tacita de barro, o mi hija va a decir, wow, o sea, voy a llevar cómo se acostumbraban estos, cómo se le llaman, que suenan, que por cierto, por ahí las imágenes están saliendo, que eran como unas campanitas que sonaban, que la gente regalaba eso. Es que uno lo vio en su cultura, era como regalar. Eso a mí me preocupa, pues digo, bueno, en algún momento llegaremos a perder esa tradición. La divina pastora que siempre te lo regalaban cuando la gente iba a Lara. Exacto, o sea, son como detalles, ¿no? Que uno siempre compartía así, pues de repente intercambiar. Yo soy de Mérida. Y Mérida lo conocemos porque es muy artesanal. De hecho, hay un mercado que se llama el Mercado Principal, que es completamente artesanal. Y qué mejor regalo que alguien iba a Mérida y era llevarlo al Mercado Principal y por lo menos uno como guía, bueno, vamos al mercado y uno le decía, mira, te regalo esto. O la persona compraba su detallito. O si uno iba a otro lugar, llevaba su detallito de Mérida, porque Mérida es muy artesanal. Pero ahora me pregunto, y ahora, de verdad, o sea, por eso se lo pregunto, porque digo, caramba, o sea, ¿cómo la juventud ahora se interesará igualmente por la artesanía? Y tengo amigos artesanos, pero bueno, perdimos el contacto. Me hubiese gustado preguntarle sobre esto, a ver qué ha pasado con eso, si se sigue moviendo igual que antes o ha disminuido, la juventud ya no se preocupa por eso. Siento que ha disminuido un poco, es verdad, porque vamos a estar claros, vivimos en un mundo contemporáneo donde nos afecta la publicidad, nos afecta el TikTok, nos afecta el Instagram. Entonces todas estas visiones sí ha bajado, por ejemplo el uso a lo mejor de comprarle a los artesanos que se colocan en Caracas los zarcillos, las pulseras de cuero, porque ya también eso representa hasta un símbolo dentro de nosotros, o sea, quiénes somos. Y está muchas veces está relacionado, por ejemplo, con música, con otras cosas que van de trasfondo hacia el individuo, ¿no?
Entonces puede perderse un poco, es normal que en los países se vaya perdiendo ese uso de la artesanía, pero por eso el país necesita una política cultural que impulse y Totalmente. Totalmente, tiene usted toda la razón. Y Sí, también me pongo a pensar, ahorita fíjese hablando en esta conversación, pensando que uno iba y uno quería un trompo, algo artesanal. claro que En hay Mérida, bellezas en eso, bellos. Y bellezas. yo estoy segura que mi hija de 11 años me dice, mamá, un trompo. No, mamá, yo recuerdo que habían unos colores gigantes en Mérida, que son unos colores, bueno, yo creo que después se empezaron a repartir por ahí, pero yo sé que los vendían en el mercado principal, unos colores grandes, yo quería esos colores siempre. O sea, tener una gama de colores de esos que eran como grandes. Yo estoy segura que mi hija ahorita quiere uno de los que me pidió en estos días que le compré en diciembre, que son marcadores que tú escribes y borras y uno se pasa una cosa que ni sentido. Entonces, eso es preocupante ahora, ¿no? En lo que es la juventud y la artesanía. Uno quiere siempre tener y rescatar todos esos valores de uno, pues del venezolano. Pero, pues la evolución afortunada, como yo siempre digo, desafortunadamente, porque bueno, es una oportunidad maravillosa ir evolucionando con la tecnología, pero también cuando uno ve este tipo de cosas dice, wow, no es tan favorable de alguna manera. Claro. Es decir, tú dices de la política cultural, y estoy plenamente de acuerdo contigo, porque tienes que haber algo que proteja y que Ujú, permita el desarrollo. exacto. Exactamente. Eso, por ejemplo, una de las cosas que se tiene que hacer es volver a censurar ese censo de artesanos y artesanas, ver qué está pasando, construir los indicadores, eh, por qué disminuyó, qué podemos hacer para aumentar la venta, la producción. Y también tenemos que ver algo que es muy importante. La producción artesanal depende muchas veces de objetos naturales, el barro, la palma. Entonces, ¿cómo está eso a nivel ambiental? ¿Hay protección? ¿Se está protegiendo? Por ejemplo, cuando yo tuve una palma para hacer un conjunto de cesta, tengo otra palma que está creciendo, que se está volviendo, o sea, es todo un principio de respeto ecológico también que hay que tener, que tiene el artesano muchas veces, pero que el resto de la población puede hasta desconocer y piensan que la artesanía viene casi que de una fábrica, pues como las cajitas o cualquier cosa que uno va a un supermercado y consigue de manera serial. Entonces, eso también conlleva mucho, o sea, la protección del ambiente relacionado también con la artesanía. Una pregunta que yo le quiero hacer, fíjate tú que, Mayerlin, que revisando muchas cosas para esta, me encontré con interpretaciones de los diseños. Normalmente las etnias en general indígenas, los diseños, los dibujos tenían algo que ver con el espíritu, con la conexión de nosotros con el universo. Ujú, Ahora, ujú. en el caso nuestro, Venezuela, ¿cómo es, qué significan esos diseños? Bueno, fíjense una cosa, en el caso de nosotros a veces es un poquito difícil determinar. Eh, Tú vas a una comunidad y muchas veces ellos no te saben explicar muy bien qué es lo que representa porque, como te digo, como pasa de generación en generación, se pierde un poco en el significado. Muchas veces ellos te hablan, por ejemplo, de que representa las montañas, el río, o si está bien claro, tú puedes hablar con ellos y decirle, mira, esto me parece que representa un mono o representa una ave, pero a veces no. O sea, por eso digo, la interpretación del simbolismo a veces es muy abstracto en las comunidades indígenas. Es para ellos su entorno, es lo que ellos pueden ver y observar que está alrededor suyo, principalmente la naturaleza. Y también hace unos años atrás vimos el caso, por ejemplo, de las llamadas pintaderas, que era un objeto de uso prehispánico normal que se llenaba de onoto o de cualquier colorante natural y para pintarse el cuerpo. Estas pintaderas eran utilizadas principalmente para rituales de la muerte, asociados a las guerras o a alguna festividad. Estas pintaderas pues fueron replicadas y se vendían en los mercados, principalmente de las zonas de Bolívar, porque eran muy utilizadas en las comunidades indígenas ahí. Y entonces ellos empezaron a sacar logos, Coca-Cola, Nike. Entonces
hubo como se desvirtualizó la pintadera a nivel de diseño indígena. ¿Y cómo se puede hacer que sea atrayente? Bueno, explicándole a la comunidad qué significa eso. Bueno, es que esto lo utilizábamos en rituales para la guerra o lo utilizaban mis ancestros cuando iban a cazar y se lo ponían, así como un tatuaje. Muchas veces los tatuajes no tenemos un significado claro y pasa muchas veces con las comunidades y sus representaciones simbólicas en los trajes o en la cestería. Yo recuerdo que en Caracas, eso lo vivo en Caracas, pero te estoy hablando de los años 70, 80, ¿no? Que habían lugares como por debajo de los puentes de Caracas, que atravesaban Caracas, habían pasillos de artesanos. Y mismo en el Ateneo de Caracas había todo eso, que era otro tipo de artesanía, pero basándose básicamente en que el ser humano puede fabricar cosas, no solamente para su uso, sino para el comercio normal y corriente. ¿Qué pasó con esos pasillos? ¿Qué pasó con aquello que uno iba los domingos a ver las artesanías que se exponían en el Ateneo? Bueno, se sigue consiguiendo en mucho menor grado, sí te lo puedo asegurar, porque yo que camino Caracas, aunque no vivo directamente en Caracas, pero me toca a veces caminar por el centro, uno consigue ciertos artesanos que se encuentran, por ejemplo, en la Plaza San Jacinto. Y cuando hablo de artesanos me refiero a gente que a lo mejor hace juguetes en madera, gente, como te digo, que hace zarcillos, collares, gente que todavía hasta puede hacer carteras en cuero. Se siguen consiguiendo en esas zonas. A veces los podemos ver también todavía ubicados cuando uno va hacia lo que es el Museo de Ciencias, hacia el Parque de los Caobos. A veces se hacen ferias en el Parque de los Caobos, donde hay una mezcla entre el artesano y el que vende objetos que son traídos por cantidad, vamos a llamarlo así, en container, y que los venden el comerciante, pues. Claro. Todavía se consigue, pero no con ese grado tan amplio, pues. Sigue siendo casi siempre el interior el que sigue teniendo todavía esa actividad. Aunque tengo mucho tiempo que no voy al interior, no sé muy bien cómo está ahorita, por ejemplo, Mérida o Lara, o por ejemplo las zonas de Bolívar o Margarita. O sea, porque cuando el turista no va, sea turista venezolano o sea turista extranjero, eso hace que se disminuya con creces la producción, por supuesto, de esa artesanía. Así es, así es. Oye, de verdad ha sido una conversación muy interesante. Como siempre nos nutrimos de buena información, siempre agarramos lo mejor. Nos encantó, Isabel, que pudieses compartir con nosotros este espacio. De verdad muy interesante poder conocer de una persona que sabe, especializada en esto, que nos haya hablado sobre la artesanía venezolana. Luis, si te queda algo más, una pregunta, una duda. Oye, lo que me queda es agradecerle infinitamente a Isabel por el tiempo que nos ha dedicado. Sé que eres una persona muy, muy ocupada, pero nos diste la oportunidad de eso y como te dije cuando nos conocimos, Conexión Mi País Venezuela tiene la responsabilidad fundamental de promover la cultura venezolana. Totalmente. En Estados Unidos y en el resto de América Latina, que también nos escuchan allá. Y te estamos muy agradecidos por habernos dado esa oportunidad de hablar un tema tan importante y que, como te dije, es un problema no de la indígena, no, eso lleva una parte, cada artesanía lleva una parte de cada uno de nosotros. Gracias a ustedes por esta oportunidad, por haberme podido comunicar con Venezuela y el resto del mundo. Bueno, y aquí estamos en contacto con ustedes para cuando quieran hablar de más temas. Así es, muchísimas gracias, Isabel de Jesús, me encanta ese nombre, lo digo completo porque me gusta, Isabel de Jesús, muchísimas gracias a ustedes, también amigos, por estar en sintonía, por supuesto, las puertas abiertas para ti, Isabel, cuando quieras, aquí vamos a estar como canal de comunicación. Espero que tengan un excelente y maravilloso día, gracias a todos por acompañarnos, gracias a todos por su participación, por su presencia, deseamos que tengan un excelente y maravilloso día y por supuesto invitándolos a que sigan nuestras redes sociales. Aquí las tienen todas abajo. Luis, un placer, un gusto y un honor haber podido compartir contigo este espacio. Un gustazo. Oye, se le acaba el brillo a esto.
Bueno, Se acaba el brillo, amigos. Entre los dos iluminamos todo. Sí, pero tú más. No. Yo nada más voy a hacer, mira, hay un rayito de luz. Cuando tú llegas, mira, eres una explosión. Acuérdate que el lejos de 1,75, mi hermana, eso es brillo. No, pero eso no se compara cuando tú llegas, que oye, destella. Luis así, miren, hay que taparse. Como que no me voy a bañar otra vez. Ay, Dios mío, ya empezamos. Pero bueno, mis amigos, muchísimas gracias a todos. Gracias por la sintonía. Esperamos que tengan un excelente y maravilloso día. Que la pasen bien. Nuestro compromiso, nos reuniremos el próximo martes a la misma hora, por el mismo lugar, como dicen por allí, y con estos dos personajes. Así que cuídense mucho, que la pasen bien, que tengan un excelente día. Un fuerte abrazo a todos.